Detente un momento, porque lo que estás sintiendo en esta semana no es pequeño ni accidental, y esta sexta feira llega con una confirmación que no nació en el ruido, sino en el cielo. Tú has llegado al cierre de julio con el corazón más atento de lo que muchos imaginan, y por eso esta palabra no toca a una multitud, sino a ti, en tu lugar exacto, con tu carga exacta. Hay días en los que el aire parece igual, pero tu interior ya no coopera con lo de antes. Tú miras la rutina, el teléfono, la mesa, la cama, el camino al trabajo, y algo dentro de ti dice que ya no puedes seguir llamando normal a lo que te venía drenando. Esa sensación no te rompe, te revela. No estás escuchando una frase bonita para entretenerte, estás recibiendo un reconocimiento sobre tu proceso. Lo que terminó pesando en julio, lo que se repitió, lo que te cansó sin hacer mucho ruido, lo que parecía quedar suspendido, todo eso está siendo leído desde arriba con una precisión que tú todavía no terminaste de entender. Y al final de esta palabra vas a reconocer tres cosas. Vas a identificar el patrón que venía frenando tu descanso. Y vas a escuchar una confirmación que no depende de la presión de nadie. Hay una clase de cansancio que no viene del cuerpo solamente, sino de sostener expectativas que ya no combinan con la estación en la que vives. Tú puedes estar sentado en una habitación pequeña, con una taza fría en la mano y la cabeza inclinada hacia una pantalla que no responde, y aún así sentir que el problema no es la escena, sino la espera que la escena contiene. Esa espera cambia la respiración, baja los hombros y deja un silencio extraño en el pecho. En ese silencio se nota cuando algo en ti dejó de aceptar explicaciones superficiales. Por eso, este mensaje no llega para adornar tu día, sino para nombrar la verdad que ya estaba tocando la puerta. Lo que parece demora, en tu caso, puede ser protección, orden y separación de lo que no. Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video. Voy a acompañarte más lejos. Y cuando una estación termina con peso, no siempre termina con derrota. A veces termina con una limpieza que solo el cielo entiende. Lo que hoy parece pausa mañana puede verse como guardia, y lo que parecía cierre comienza a revelarse como reserva. Tú no eres insensible, tú has aprendido a escuchar más de lo que dices. Hay personas que pasan por una semana difícil y la dejan atrás sin mirar. Tú, en cambio, la cargas en el pecho, en el sueño, en la forma en que miras una puerta cerrada durante unos segundos más de lo normal. Eso no te hace débil, te hace atento. Y cuando una persona vive así, hasta los detalles pequeños le hablan con más fuerza que un discurso entero.
Tal vez por eso, algunas conversaciones empezaron a sonarte vacías, algunos lugares te apretaron más, y ciertas presencias dejaron de descansar sobre ti como antes. No fue capricho ni exageración, fue discernimiento despertando. Hay una diferencia entre sentir mucho y ver con claridad, y lo tuyo ha empezado a inclinarse hacia la claridad. Donde otros solo ven cansancio, en ti ya hay lectura. El enemigo más común de esta hora no siempre entra con violencia. A veces entra con distracción, con demora, con pequeñas urgencias que te sacan del centro. Tú abres el teléfono, revisas una respuesta, vuelves a mirar la hora y sientes que algo te roba el pulso de lo importante. Esa sensación seca la paciencia y empuja a la mente a correr delante del corazón. Pero correr no es lo mismo que avanzar. Y apurarte no es lo mismo que obedecer. Hay una imagen bíblica que encaja aquí con una precisión muy seria. Como quien espera en una puerta que no se abre por fuerza humana, tú has estado delante de algo que solo responde al tiempo correcto. No es casual que tu ánimo haya quedado más silencioso que antes, porque hay puertas que no se empujan, se reconocen, y lo que no se abre por presión, puede abrirse por alineación. Por eso tu calma, aunque a veces se sienta frágil, está diciendo más verdad que tu ansiedad. Si finges que nada está ocurriendo, entrarás otra vez en el mismo ciclo de cansancio, deseo y frustración. Si llamas normal a lo que ya te está alertando, acabarás endureciendo la sensibilidad que hoy te está protegiendo. Y cuando una señal se ignora demasiado tiempo, el alma no se vuelve más fuerte por costumbre, sino más ruidosa por saturación. Lo que no recibes con paz, luego te lo cobra el cuerpo como tensión. Por eso necesito decirte con claridad que las señales de estos días no están dispersas, están confirmando. Tú no estás inventando una impresión para sostenerte, estás percibiendo una transición que todavía no terminó de nombrarse sola. Si una sola de esas escenas tocó tu interior, si en algún momento sentiste que algo encajaba, escribe 888 en los comentarios. No lo escribas como adorno, escríbelo como una señal simple de que entendiste que la confirmación también puede llegar en silencio. Escribe 888 y vuelve a mí. Porque ahora la lectura se vuelve más profunda y ya no se trata solo de lo que ocurrió afuera, sino de lo que ese movimiento despertó en tu manera de esperar. Tú has estado mirando puertas, mensajes y tiempos, pero la verdadera pregunta también está en la forma en que tu espíritu responde cuando no controla la escena. Y ahí es donde empieza a aparecer un viejo patrón que ya no puede seguir gobernándote. Lo que más pesa en esta hora no es solamente la demora, sino la necesidad de controlar la forma en que la respuesta llega. Tú quieres claridad, pero también quieres tenerla sin sorpresa. Quieres paz, pero también quieres verificarla antes de confiar. Esa mezcla desgasta porque obliga al alma a vivir sentada entre la fe y la vigilancia. El corazón se cansa cuando intenta dirigir lo que fue llamado a recibir. En la cocina, en el coche, en el trabajo, en la fila, en la habitación donde nadie ve lo que piensas, esa lucha se manifiesta con gestos pequeños. Guardas el celular, lo tomas otra vez, respiras más hondo. Te quedas mirando al vacío por un segundo y luego vuelves a intentar entender lo que no se deja dominar. En ese ir y venir, tu cuerpo ya sabe que no está discutiendo con una simple circunstancia. Está confrontando una forma antigua de sostenerse. No te culpo por eso, porque muchas veces la supervivencia se disfraza de prudencia. Pero hay un momento en que la prudencia se convierte en mano cerrada. Y la mano cerrada no puede recibir lo que el cielo está intentando depositar. Esa tensión no significa que estés lejos, significa que estás cerca de una corrección fina. El cielo no solo responde a tus oraciones, también ajusta tu postura. Y cuando la postura cambia, la interpretación de todo lo anterior también cambia.
Lo que parecía confusión puede ser una protección contra una decisión prematura. Lo que parecía retraso puede estar apartándote de una carga que no debías arrastrar en agosto. Y lo que parecía ausencia quizá estaba trabajando como un límite misericordioso. No todo vacío es pérdida, y no toda espera es castigo. Tú sientes eso en el pecho cuando te quedas callado más de lo habitual. Hay una frase que no siempre dices, pero que aparece dentro de ti. Ya no me alimenta esto. Esa frase no es amargura, es discernimiento. Cuando algo deja de nutrirte, el alma lo nota antes que la boca, y notar la diferencia es el inicio de una salida limpia. Hay personas, ambientes y conversaciones que todavía intentan sostenerte en una versión antigua de ti. Te hablan desde la prisa, desde la comparación, desde la idea de que tienes que explicar todo para merecer espacio. Pero tú ya no encajas del mismo modo, y ese desajuste no debe empujarte a volver atrás. A veces el crecimiento se siente como incomodidad, porque el lugar viejo ya no abraza igual. Por eso el conflicto no es solo externo, también es interno. La mente racionaliza, el cuerpo reacciona y el espíritu percibe antes de poder explicar. Tú puedes estar tranquilo por fuera y aún así sentir una vibración seria en el pecho cuando algo no es para ti. Esa tensión no siempre es ansiedad, a veces es una claridad que aún no tiene palabras completas. Y lo que todavía no tiene palabras, no por eso deja de ser real. Hay momentos en los que tú mismo te oyes pensar, ¿por qué me pasa esto? Esa pregunta aparece cuando el entorno no coincide con lo que tu interior ya sabe. Lo importante no es quedarte atrapado en la pregunta, sino notar que la pregunta también es una puerta. Porque cuando preguntas desde el corazón y no desde el miedo, estás más cerca de discernir que de perderte. Lo que hoy te está incomodando no viene a destruirte, viene a separar. Separar lo que es tuyo de lo que solo acostumbraste a cargar. Separar la obediencia de la presión. Separar la paz verdadera de la costumbre de aguantar. Y esa separación, aunque al inicio duela, es una forma de misericordia. Mira con honestidad cuánto de tu energía se te va en sostener lo que ya no te sostiene. Mira cómo ciertas obligaciones ya no solo ocupan tiempo, sino sensibilidad. Mira cómo un mensaje sin respuesta puede pesarte más de lo que debería, no porque seas débil, sino porque tu interior ya está cansado de negociar con la ambigüedad. Ese cansancio también habla. La estrategia de la oposición suele ser esa, llenarte el día de urgencias pequeñas para que no veas la urgencia mayor. Te empuja a resolver lo secundario, a postergar lo esencial, a llamar paz a una distracción educada. Y mientras tanto, tu centro se desordena en silencio, no porque hayas perdido la dirección, sino porque algo intenta nublarla con ruido. Por eso hay un momento en que dejas de negociar, no con todo, sino con lo que ya fue revelado. Tú no necesitas otra ronda de confusión para saber lo que ya sentiste con claridad en tu interior. Llegó la hora de reconocer que algunas demoras no se rompen con fuerza, se atraviesan con obediencia, y obedecer a veces se parece mucho a detenerse. Cuando te detienes, el alma vuelve a oír. Cuando dejas de empujar, la verdad deja de sonar como amenaza. Cuando sueltas la urgencia de controlar, aparece la forma real del camino. Por eso esta palabra no te está empujando a correr, te está enseñando a distinguir. Hay una puerta que se siente como silencio antes de sentirse como apertura. Imagina una compuerta en una represa, cerrada por mucho tiempo, sosteniendo una presión invisible. Desde afuera todo parece quieto, pero adentro hay fuerza acumulada y nadie puede llamar mentira a esa tensión solo porque la superficie se vea serena. Así se ha sentido tu proceso, quieto por fuera, cargado por dentro. Y lo que parecía inmóvil no estaba muerto, estaba contenido. La compuerta no se mueve por ansiedad,
Se mueve cuando la estructura ya no necesita seguir reteniendo lo que fue guardado. Esa imagen no habla de un derrumbe, habla de un diseño que sabe cuándo liberar. Tú has vivido muchos momentos donde pareció que todo seguía igual, pero por dentro se estaba acumulando una verdad que no podía quedarse escondida. El suelo sigue siendo el mismo, y sin embargo, la presión ya no es la misma. Así también han sido tus días recientes. Tú has mirado el mismo pasillo, la misma mesa, la misma luz entrando por la ventana, y aún así algo dentro de ti decía que la contención estaba llegando a su borde. Esa sensación no es desorden, es preparación. Y cuando la preparación madura, incluso el cuerpo empieza a reaccionar con un tipo de quietud que ya no se confunde con pasividad. Quizá por eso has sentido que algunas cosas te aprietan más cuando intentas forzarlas. Es como si la compuerta de tu interior se negara a sostener otra temporada de presión innecesaria. No es rechazo a la vida, es rechazo a seguir reteniendo lo que debe moverse en su momento. Y eso puede sentirse como cansancio, pero en realidad es una señal de límite. Hay una parte de ti que aprendió a soportar demasiado sin hablar. Otra parte, sin embargo, ya no está dispuesta a vivir cerrada para siempre. Y entre esas dos partes ocurre la tensión que te ha acompañado. No te están rompiendo, te están abriendo con cuidado. Lo que se abre con cuidado no siempre hace ruido, pero transforma todo el sistema. Si algo de esta imagen se quedó prendido en tu espíritu, escribe Eubejo Iso en los comentarios. Hazlo con sencillez, sin adornarlo, como quien reconoce que la compuerta no está imaginada, sino leída. Ese gesto no inventa nada nuevo, solo fija la comprensión donde antes había solo sensación. Escribe Eubejo Iso y vuelve a mí, porque lo que sigue ya no es solo entender la imagen, sino dejar que la imagen te interprete a ti. La compuerta, cuando empieza a moverse, también revela qué clase de agua estuvo retenida y qué clase de presión ya no gobierna el lugar. Y tú estás entrando en ese movimiento con una conciencia distinta a la de hace unos minutos. La apertura no llega como espectáculo, llega como verdad serena. Hay cosas que uno no celebra con gritos, las reconoce con respiración limpia. El alma sabe cuando el cierre deja de ser final y empieza a ser umbral. Y tú, sin haberlo dicho en voz alta, ya estabas sintiendo ese umbral desde antes de escuchar esta palabra. El borde de julio no te encontró vacío, te encontró sensible. Tú has cargado cuentas abiertas, pensamientos postergados, promesas que parecían lejanas y una calma que no terminaba de descansar. Pero ahora el interior empieza a alinearse con una certeza más profunda que la de tus emociones del día, y esa certeza no te endurece, te ordena. Cuando una compuerta se abre, no todo entra de golpe, primero cambia el peso del aire. Así también cambia tu vida cuando una temporada termina de decir lo que venía diciendo. El aire ya no pesa igual, el pecho ya no responde igual, y la mirada deja de quedarse atrapada en la misma esquina. Ese cambio es discreto, pero es real. No te asustes si la transición se siente extraña, porque toda liberación honesta tiene un instante de reajuste. Al principio, incluso lo bueno descoloca cuando vienes de sostener demasiado. Por eso la paz nueva a veces se siente como novedad incómoda, y aún así es paz. Lo que antes te apretaba ya no tiene el mismo permiso. Mira cómo incluso tu manera de orar cambia cuando el alma sale del modo supervivencia. Ya no oras solo para aguantar, oras para entender, para obedecer, para permanecer limpio. Ya no pides desde el pánico, pides desde una confianza más sobria. Y en esa sobriedad empieza a revelarse el peso verdadero de lo que ha sido confirmado. Hay una diferencia entre una compuerta que resiste y una compuerta que cumple su función. La resistencia solo atrasa, la función libera con sabiduría. Tú estás siendo llevado de la resistencia a la función,
de la atención ciega a la obediencia clara. Por eso lo que viene no necesita escándalo, necesita recepción. Eso que se está abriendo en tu historia no depende de la aprobación de nadie, no depende de la presión externa, no depende del miedo, no depende de que otros entiendan la ruta antes que tú. Depende de que reconozcas el momento y no lo traiciones con prisa. A veces la madurez espiritual se nota en la forma en que dejas de empujar puertas que ya te están mostrando otro tipo de apertura. Escucha esto con calma. La compuerta no se abre para exhibir fuerza, se abre para restaurar flujo. Y donde vuelve el flujo, vuelve también la claridad sobre lo que ya no debe estancarse. No todo lo que se mueve rápido viene de Dios, pero no todo lo que avanza lento está detenido. Hay movimientos que se sienten lentos porque están desatando una profundidad que antes estaba comprimida. Lo que en ti estaba comprimido empieza a reorganizarse. La respiración se hace más honesta, la mirada más limpia, la carga más legible. Y aunque todavía no veas el resultado completo, ya estás viendo el borde del cambio. Eso es suficiente para saber que no estás imaginando el proceso. Si esta apertura interior ya te encontró, escribe esto pronto en los comentarios. Escríbelo no como un deseo nervioso, sino como una aceptación tranquila de que el umbral ya fue cruzado por dentro. Esa frase no fuerza nada, solamente confirma disponibilidad. Escribe esto pronto y vuelve a mí. Porque la disponibilidad también se convierte en protección. Quien reconoce el tiempo correcto deja de correr detrás de señales falsas. Quien acepta la apertura ya no se alimenta de retrasos disfrazados de prudencia. Y quien vuelve al centro empieza a caminar sin tanta fractura entre lo que siente y lo que obedece. Hay una paz específica que llega cuando dejas de llamar accidente a la dirección. No te hace ingenuo, te hace exacto. No te quita discernimiento, te lo afina. Y cuando el discernimiento se afina, la compuerta de la duda pierde autoridad sobre tu forma de mirar. Tú necesitabas llegar hasta aquí para entender que algunas cosas no se rompieron, solo estaban contenidas. Necesitabas ver que el peso no era un castigo, sino una señal de acumulación con propósito. Necesitabas sentir el cansancio para dejar de confundirlo con identidad. Y ahora necesitas atravesar el resto de julio sin volver a la prisión de tus propias interpretaciones antiguas. La apertura sigue actuando incluso cuando tú estás en silencio. Se nota en el modo en que eliges responder menos, explicar menos y escuchar más. Se nota en el modo en que un mensaje tarda y ya no puede dominarte del mismo modo. Se nota en el modo en que tu cuerpo deja de pelear tanto y empieza a asentarse. Eso también es un fruto, aunque todavía no tenga nombre grande. Hay una forma de paz que no hace ruido, pero deja huellas. La encuentras cuando cierras la puerta del cuarto, apoyas la espalda un momento y descubres que ya no estás defendiendo el pasado con tanta fuerza. La encuentras cuando miras lo que se fue y no te derrumbas, porque ya entiendes que no todo final es pérdida. A veces el final solo le quita presión a lo que venía esperando salir. Y ahora necesito decirte algo que debe quedarse contigo. La vida no siempre premia a quien insiste más. A veces confirma a quien escucha mejor. Esa diferencia cambia todo, porque insistir sin escuchar termina agotando, mientras que escuchar con humildad prepara el terreno para una confirmación verdadera. Tú estás siendo llevado hacia esa clase de confirmación. Hay personas que solo ven julio terminar. Tú, en cambio, estás aprendiendo a leer lo que terminó adentro. Eso es más serio que un calendario. Es una señal de que tu historia no se mueve por azar, sino por tiempos que están siendo ordenados con cuidado. Y cuando el orden llega, el alma deja de fragmentarse tanto. Por eso no te sorprendas si empiezas a notar más paz en los detalles simples. Una silla que antes te parecía pesada, ahora te sostiene mejor. Una frase que antes te hería, ahora rebota sin quedarse. Un espacio que antes sentías ajeno,
ahora ya no tiene la misma voz sobre ti. El cielo también confirma a través de esas pequeñas liberaciones. No lo minimices, porque lo pequeño suele ser el lenguaje de lo verdadero. La compuerta no te está gritando, te está mostrando que el cierre ya no gobierna, y ese tipo de revelación merece ser tratada con reverencia. Lo que se abre con cuidado, se recibe con cuidado. Si has sentido que esto toca una verdad honda, escribe Deishar o seu like como tu amén sin palabras, dejando el like como un acuerdo silencioso con lo que fue nombrado aquí. No lo hagas por costumbre, hazlo como quien reconoce la exactitud de una lectura. Ese gesto no mide nada, confirma algo, y después vuelve a mí. Porque lo confirmado no vuelve al caos con facilidad. Lo confirmado se asienta, respira y aprende a permanecer. Ya no necesitas demostrar tanto, necesitas habitar mejor. Y habitar mejor empieza cuando dejas de pelear con la forma en que el cielo te está reorganizando. También hay alguien que vino a tu mente mientras escuchabas esto, y no fue por casualidad. Esa persona puede estar trabajando duro y sintiendo poco descanso. Puede estar sonriendo mientras carga demasiado. Puede estar aparentando firmeza mientras por dentro busca una salida. Si su rostro apareció en tu interior, no ignores ese instante. Escríbele. Compártelo como entrega y no como recomendación. Hay mensajes que no se lanzan, se depositan. Y cuando el corazón piensa en alguien con peso, con cansancio, con una lucha que casi nadie ve, la forma más limpia de amar es enviarle lo que a ti también te sostuvo. No para imponerle nada, sino para poner en sus manos una palabra que llegue con suavidad. A veces eso cambia una noche entera. Esa persona quizá está más sola de lo que admite, o quizá carga una responsabilidad que nadie está mirando. Tal vez ni siquiera sepa explicar por qué se siente tan al borde de sí misma. Pero tú sí sentiste el llamado de entregarle esto. Y cuando la entrega es correcta, llega con una clase de paz que no necesita espectáculo. No subestimes el poder de una palabra compartida en el momento exacto. Hay entregas que llegan como agua en tierra seca, sin ruido y sin ceremonia. Lo importante no es cuántos la ven, sino si llega al lugar indicado. Y tú has sido alcanzado para reconocer también ese modo de dar. Antes de cerrar, necesito que escribas Eu sou de Deus en los comentarios. Escríbelo como confirmación, no como deseo. Escríbelo como sello de lo que ya venía formándose en silencio dentro de ti. Esa declaración no inventa una identidad nueva, confirma una pertenencia que ya estaba siendo restaurada. Escribe Eu sou de Deus y vuelve a mí. Porque la identidad confirmada vuelve a ordenar el interior. Ya no hablas desde la confusión, hablas desde la pertenencia. Ya no te defines por la presión del día, sino por la mano que te está devolviendo a tu lugar. Y esa devolución es más profunda que cualquier explicación breve. Mira ahora todo el recorrido y entiende por qué ninguna parte fue accidental. La tensión del comienzo, el cansancio, la habitación quieta, la pregunta escondida, el silencio del teléfono, la puerta que parecía cerrada, la compuerta que empezó a moverse, la paz que se filtró despacio, todo estaba unido. La misma mano que detuvo la prisa estuvo sosteniendo tu proceso, y lo que parecía disperso era un solo lenguaje esperando ser leído. Tú no estabas perdiendo el mes, estabas aprendiendo a cerrar de otro modo. Tú no estabas siendo olvidado, estabas siendo reordenado. Tú no estabas mirando un vacío, estabas frente a una contención que ya no podía seguir cerrada para siempre. Y ahora entiendes que la victoria no siempre llega como golpe, a veces llega como liberación precisa. La compuerta de tu historia no está rota, está obedeciendo. Y eso cambia la forma en que entiendes cada pausa, cada presión y cada alivio. Lo que se movió en julio no fue solo la agenda,
fue la profundidad de tu lectura interior. Por eso hoy ya no miras igual lo que antes te parecía interminable. Que sepas esto sobre tu camino. Tú eres confirmado, tú eres recordado, tú no llegaste tarde, tú no fuiste abandonado, tú estás siendo devuelto a lo que no fue destruido, tú estás entrando en un tiempo donde la claridad pesa más que la prisa. Que sepas también que no estás solo en esta recepción. En distintas partes, otras vidas están reconociendo la misma clase de ajuste silencioso, la misma confirmación limpia, la misma paz que no necesita levantar la voz para ser real. Lo que se está revelando contigo forma parte de algo más amplio que tu jornada de hoy. Y aún así, sigue siendo íntimo, exacto y personal. Recibe esta última verdad. Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video.